Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de sonrisas, corazones robados, situaciones hilarantes y por supuesto, mucho romance. Si lo adivinaron, vamos a hablar de comedias románticas turcas. Prepárense para enamorarse, reír a carcajadas y quizás hasta derramar alguna que otra lágrima de emoción, porque les he preparado una lista de las 10 comedias románticas turcas que, en mi humilde opinión, no se pueden perder. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo y además, siempre me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos este viaje romántico con una serie que, desde el primer momento, te atrapa con su encanto y frescura, Erkenci o Pájaro Soñador. Esta serie nos presenta a Sanem, una joven soñadora y espontánea que, para evitar un matrimonio arreglado, empieza a trabajar en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, hijo del dueño de la agencia. La química entre Sanem y Can es palpable desde el principio, pero su relación está llena de malentendidos, secretos y situaciones cómicas que los obligan a crecer y a descubrir lo que realmente quieren. Erkenci es una serie ligera, divertida y con unos paisajes espectaculares de Estambul y la costa turca. Ideal para desconectar y dejarse llevar por el romance. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que Erkenci destaque entre la multitud de comedias románticas? Además de la innegable química entre Demet Özdemir y Can Yaman, la serie explora temas como la independencia femenina, la autenticidad y la importancia de seguir tus sueños. Sanem no es la típica damisela en apuros, sino una joven decidida a labrarse su propio camino, aunque eso signifique desafiar las convenciones sociales y familiares. Can, por su parte, representa el ideal de un hombre moderno que respeta y apoya las ambiciones de su pareja. La serie también ofrece una mirada fascinante al mundo de la publicidad en Turquía, mostrando los entresijos de la creación de campañas publicitarias y la presión que enfrentan los creativos para innovar constantemente. Y por supuesto, no podemos olvidar la impresionante fotografía de la serie, que captura la belleza de Estambul y la costa turca de una manera que te transporta directamente a esos lugares. Ahora subamos un poco el listón de la comedia con Kiral Kask o Amor de alquiler. Esta serie tiene una premisa un tanto peculiar. Defne, una camarera que vive con su abuela, su hermana y su hermano pequeño, se ve envuelta en un plan para enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y workaholic. ¿La razón? La tía de Ömer le ofrece una gran suma de dinero si logra que Ömer se case con ella. Sin embargo, lo que Defne no espera es que a medida que pasa tiempo con Ömer, empieza a sentir algo real por él. Kiral Kask es una serie con un ritmo rápido, diálogos ingeniosos y unos personajes muy bien construidos. La actuación de Elçin Sangu como Defne y Barar Duk como Ömer es simplemente brillante. Prepárense para reír a carcajadas y suspirar con cada escena. La serie no solo se centra en la relación romántica entre Defne y Ömer, sino que también explora las dinámicas familiares y las presiones sociales que enfrentan ambos personajes. Defne lucha por mantener a su familia unida y superar las dificultades económicas, mientras que Ömer se enfrenta a la presión de su familia para que se case y continúe con el legado familiar. Kiral Kask también destaca por su banda sonora pegadiza y su vestuario impecable. Los looks de Defne se convirtieron en una tendencia entre las espectadoras, y la serie impulsó la popularidad de la moda turca a nivel internacional. Además, la serie aborda temas como la ética laboral, la importancia de la honestidad y las consecuencias de las mentiras. A medida que Defne se adentra más en su plan, se da cuenta de que está poniendo en riesgo su propia integridad y la relación con las personas que más le importan. Continuemos con Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie se convirtió en un fenómeno mundial y no es para menos. Nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca por culpa de Serkan, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Serkan le ofrece a Eda una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Lo que ninguno de los dos espera es que durante esos 2 meses, la línea entre la ficción y la realidad se empiece a difuminar. Sen Kalkapm es una serie con una trama adictiva, una banda sonora pegadiza y una química explosiva entre los protagonistas, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin.
Advertencia, es altamente adictiva. El éxito de Senkalkam radica en su capacidad para combinar elementos de comedia romántica con toques de drama y melodrama. La serie explora temas como la ambición profesional, la superación personal, la importancia de la amistad y la búsqueda del amor verdadero. Eda es un personaje femenino fuerte e independiente que no se deja intimidar por Serkan, mientras que Serkan es un hombre que, a pesar de su fachada fría y distante, esconde un corazón vulnerable. La serie también ofrece una mirada al mundo de la arquitectura en Turquía, mostrando los desafíos y las recompensas de construir edificios innovadores y sostenibles. Además, Senkalkam destaca por su ambientación moderna y cosmopolita, que refleja la vida de la juventud turca. La serie se filmó en Estambul y sus alrededores, mostrando la belleza de la ciudad y sus contrastes. Si buscan una serie con un toque más moderno y desenfadado, les recomiendo Aşk-Mank İntikam, o Amor, Lógica, Venganza. Esta serie es una adaptación de un drama coreano y nos cuenta la historia de Esra y Ozan, una pareja que se divorcia después de 2 años de matrimonio debido a las dificultades económicas. Años después, Esra se encuentra trabajando en la empresa que Ozan ha fundado y convertido en un imperio. El reencuentro entre Esra y Ozan está lleno de rencor, resentimiento y, por supuesto, un deseo innegable. Aşk-Mank İntikam es una serie que explora las segundas oportunidades en el amor, la importancia de la comunicación y el valor del perdón. Prepárense para reír, llorar y reflexionar sobre las relaciones. Lo que hace que Aşk-Mank İntikam sea diferente de otras comedias románticas turcas es su enfoque en las consecuencias del matrimonio y el divorcio. La serie muestra las dificultades que enfrentan las parejas jóvenes para equilibrar sus ambiciones profesionales con sus responsabilidades familiares. Esra y Ozan son personajes imperfectos que cometen errores, pero que también aprenden de sus experiencias y crecen como personas. La serie también aborda temas como el emprendimiento, la innovación y la importancia de la perseverancia en el mundo de los negocios. Ozan es un ejemplo de un joven emprendedor que, a pesar de las dificultades, logra construir un imperio gracias a su talento y dedicación. Además, Aşk-Mank İntikam destaca por su ritmo ágil y su banda sonora moderna, que refleja la energía de la juventud turca. Ahora sumerjámonos en una serie que te transportará a la mágica Capadocia, Erkay. Aunque Erkay tiene elementos de drama y venganza, también tiene momentos muy divertidos y románticos. La serie nos cuenta la historia de Reyyan, una joven inocente y pura que se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que Miran conoce a Reyyan, empieza a cuestionar sus propios motivos y a enamorarse de ella de verdad. Erkay es una serie con una fotografía impresionante, una banda sonora emotiva y una trama llena de giros inesperados. La química entre Ebru Şahin como Reyyan y Aknakzu como Miran es innegable. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes. Erkay se distingue por su ambientación única en la región de Capadocia, famosa por sus paisajes surrealistas y sus formaciones rocosas. La serie utiliza estos paisajes como telón de fondo para una historia de amor épica y llena de obstáculos. Reyyan y Miran provienen de familias rivales, y su relación está marcada por la venganza y el odio. Sin embargo, a medida que se conocen, descubren que comparten un amor profundo y sincero. La serie también explora temas como el perdón, la redención y la importancia de romper los ciclos de violencia. Miran debe elegir entre seguir adelante con su plan de venganza o renunciar a él por amor a Reyyan. Además, Erkay destaca por su banda sonora emotiva, que acompaña a la perfección las escenas de amor y drama. Si les gustan las historias con un toque de cuento de hadas, no se pueden perder Afil y Aşk, o Amor Presumido. Esta serie nos presenta a Ayşe, una joven que trabaja en una fábrica textil y que se enamora de Kerem, el hijo del dueño de la fábrica, un chico mimado y mujeriego. Para evitar un escándalo, Kerem se ve obligado a casarse con Ayşe. Lo que ninguno de los dos espera es que, a medida que pasa tiempo juntos, empiecen a sentir algo real el uno por el otro. Afil y Aşk es una serie ligera, divertida y con unos personajes muy entrañables. Ideal para disfrutar en una tarde de domingo. Afil y Aşk es una versión moderna del clásico cuento de la Cenicienta. Ayşe es una joven humilde y trabajadora que sueña con encontrar el amor verdadero, mientras que Kerem es un príncipe moderno que vive en un mundo de riqueza y privilegios. La serie explora las diferencias de clase y las dificultades que enfrentan las parejas que provienen de mundos diferentes. Sin embargo, también muestra que el amor puede superar cualquier obstáculo.
Afili Aşk destaca por su humor ligero y sus personajes carismáticos. Ayşe es un personaje femenino fuerte e independiente que no se deja intimidar por Kerem, mientras que Kerem es un hombre que a medida que conoce a Ayşe, empieza a cambiar su forma de ser y a valorar las cosas importantes de la vida. Cambiando un poco de registro, les recomiendo Bay Jane o Mr. Equivocado. Esta serie nos cuenta la historia de Ozgur, un hombre que no cree en el amor y que vive una vida de excesos. Por otro lado, Ezgi es una mujer que busca el amor verdadero y que está cansada de tener relaciones fallidas. Ozgur y Ezgi hacen un pacto. Ozgur ayudará a Ezgi a conquistar al hombre de sus sueños y a cambio, Ezgi lo acompañará a bodas y eventos familiares para evitar las presiones de su madre. Sin embargo, lo que ninguno de los dos espera es que en el proceso, se enamoren el uno del otro. Bay Jane es una serie con un guión inteligente, unos diálogos chispeantes y una química irresistible entre los protagonistas, interpretados por Can Yaman y Ozge Gurel. Prepárense para reír, enamorarse y cuestionar sus propias ideas sobre el amor. Bay Jane es una comedia romántica que desafía los estereotipos de género. Ozgur es un hombre que no encaja en el molde del galán tradicional, mientras que Ezgi es una mujer que no se conforma con las expectativas sociales. La serie explora la importancia de ser auténtico y de seguir tus propios instintos en el amor. También aborda temas como la amistad, la familia y la búsqueda de la felicidad. Bay Jane destaca por su ambientación moderna y cosmopolita, que refleja la vida de la juventud turca. La serie se filmó en Estambul y sus alrededores, mostrando la belleza de la ciudad y sus contrastes. Si buscan una serie con un toque más familiar y tradicional, les recomiendo Benim Yalan o Mi Dulce Mentira. Esta serie nos cuenta la historia de Nehat, un hombre que ha criado solo a su hija Kaira desde que su esposa los abandonó. Para proteger a Kaira del dolor, Nehat le ha inventado una historia sobre su madre. Le ha dicho que su madre está en África trabajando como voluntaria y que pronto regresará. Sin embargo, un día, Kaira descubre la verdad y Nehat se ve obligado a contratar a una mujer para que se haga pasar por su madre. Benim Yalan es una serie emotiva, divertida y con un mensaje sobre la importancia de la familia y la honestidad. Prepárense para reír, llorar y enternecerse con esta historia. Benim Yalan es una serie que explora los desafíos de la paternidad soltera y la importancia de la comunicación en la familia. Nehat es un padre dedicado que haría cualquier cosa por su hija, pero su mentira termina causando más daño que bien. La serie muestra la importancia de ser honesto con los niños, incluso cuando es difícil, y de enfrentar los problemas juntos como familia. También aborda temas como el perdón, la aceptación y la importancia de seguir adelante después de una pérdida. Benim Yalan destaca por su ambientación familiar y tradicional, que refleja los valores de la sociedad turca. Casi llegando al final de nuestra lista, les recomiendo Çilek Kokusu o Aroma de Fresas. Esta serie nos cuenta la historia de Asl, una joven que sueña con convertirse en pastelera, y Burak, un chico rico y mujeriego. Sus caminos se cruzan por casualidad y, desde el principio, chocan. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a sentir algo el uno por el otro. Çilek Kokusu es una serie juvenil, fresca y divertida, con unos paisajes preciosos de Estambul y unas escenas muy románticas. Ideal para desconectar y disfrutar de una historia de amor sencilla y encantadora. Çilek Kokusu es una serie que celebra los sueños y la perseverancia. Asl es una joven que lucha por alcanzar sus metas, a pesar de las dificultades económicas y los obstáculos que se le presentan. Burak es un chico que aprende a valorar las cosas importantes de la vida gracias a Asl. La serie muestra la importancia de perseguir tus pasiones y de nunca rendirte ante los desafíos. También aborda temas como la amistad, el amor y la importancia de creer en ti mismo. Çilek Kokusu destaca por su ambientación juvenil y fresca, que refleja la energía de la juventud turca. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Güzel Koylu o La Bella del Pueblo. Esta serie nos cuenta la historia de Gül, una joven diseñadora de moda que vive en Estambul y que, de repente, decide dejarlo todo y mudarse a un pueblo en la costa turca. Allí conoce a Cemal, un granjero atractivo y de buen corazón, que le robará el corazón. Güzel Koylu es una serie que celebra la vida rural, la naturaleza y el amor verdadero. Prepárense para enamorarse de los paisajes turcos, de la gente del pueblo y de la historia de amor entre Gül y Cemal. Güzel Koylu es una serie que invita a la reflexión sobre el estilo de vida moderno y la importancia de conectar con la naturaleza.
Gul es una joven que se da cuenta de que no es feliz en la ciudad y que busca un estilo de vida más simple y auténtico. Cemal es un hombre que valora la tierra y la tradición. La serie muestra la belleza de la vida rural y la importancia de cuidar el medio ambiente. También aborda temas como la comunidad, la solidaridad y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. Güzel Koylu destaca por su ambientación rural y pintoresca, que refleja la belleza de la costa turca. Y hasta aquí llegamos con mi lista de las 10 comedias románticas turcas que te enamorarán. Espero que hayan disfrutado de este viaje romántico y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que estas son solo mis recomendaciones personales y que hay muchísimas más comedias románticas turcas que valen la pena ver. El auge de las comedias románticas turcas en el escenario internacional es un fenómeno digno de analizar. Estas series no solo entretienen, sino que también ofrecen una ventana a la cultura turca, sus valores y sus tradiciones. A través de personajes entrañables y tramas ingeniosas, las comedias románticas turcas han logrado conectar con audiencias de todo el mundo, demostrando que el amor y el humor son lenguajes universales. Además, el éxito de estas series ha impulsado el turismo en Turquía, atrayendo a miles de visitantes que desean conocer los lugares que han visto en la pantalla. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Me encantaría saber cuáles son sus comedias románticas turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.